una palabra para compartirte en Génesis capítulo 22, último sermón de la serie de Abraham. Abraham nos trajo un buen rato. Este es el último sermón de la serie La fe de un campeón. Como somos cada uno, dile, si tenés a alguien a 6 pies de distancia, dile campeón o campeón, ¿no? El título del sermón de hoy se llama Dios probará, proveerá y multiplicará. Dios probará, proveerá y multiplicará. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios que después de la prueba nos bendice? ¿Sí? Así que muy importante este sermón para que lo puedas digerir. Y no es un sermón de acción de gracias, estamos cerca de acción de gracias. No sé cuándo pasó el año, pero estamos cerca de acción de gracias ya. La semana que viene. No es un sermón de acción de gracias, pero espero que después del sermón digas gracias Dios por esta palabra, porque me va a hacer libre en un montón de cosas y voy a recibir multiplicación en las áreas donde hasta ahora venía a cuentagota la bendición. Vieron que a veces hay áreas que es a cuentagotas, ¿verdad? Uno dice, Dios me sostiene, pero no experimento la abundancia de Dios en este área, sea cual fuera, ¿no? Y parece que cae la gota justo para el día, el maná para el día, ¿sí? Pero la tierra prometida parece que anda medio lejos, ¿no? Pero vamos a ver unos puntos que nos van a ayudar a ver cómo Dios nos puede multiplicar, ¿sí? Todos queremos bendiciones multiplicadas, ¿verdad? Amén. Lo de cuentagotas está bueno por un tiempo. Dios tampoco planea que vivamos toda la vida a cuentagotas. ¿Saben lo que es cuentagotas? ¿Me explico con eso? Sí, día a día, maná, sí, por días, racionado por día. Sino que Dios quiere, dice la Biblia, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Es así o no es así? Así es, así ¿Sí? es. Bueno, es lo que Jesucristo dijo. Y no creo que haya mentido. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, y la abundancia es en todos los sentidos de nuestra vida. Vamos a ver unos puntos que nos enseñan a cómo llegar a esa vida de abundancia que Dios nos promete. Para eso, primero Dios probará, después proveerá y después multiplicará. Vamos a leer Génesis 22, leo de la Nueva Traducción Viviente, de los versos 1 al 7. Voy a saltear el verso 3 para poder abarcar todo el texto. Génesis 22, puede seguirlo en la versión que usted tenga, y dice la Biblia. ¿Estamos listos? Tiempos después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Al tercer día de viaje, diga conmigo al tercer día. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Verso 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Hasta ahí vamos a leer en este momento. Y lo primero que tenemos que ver en esta historia es una historia de una prueba muy grande que pasa Abraham, esas pruebas desconcertantes. No sé si algunos de ustedes pasaron por esas pruebas que a veces los desconciertan, ¿verdad? Pruebas que dicen, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué está pasando esto? Entonces vemos una prueba desconcertante, pero en esa prueba Dios quiere que Abraham muera. Que Abraham muera. Diga conmigo, lo primero que tengo que hacer para llegar a la abundancia es morir. Morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no llevará frutos. Y estaba hablando de él en primer lugar, pero también de aquellos que lo seguimos, los cristianos. ¿Y cuántos saben que la muerte habla de pérdida? Para ganar hay que Perder. Así funciona en el reino de Dios, ¿eh? Para ganar hay que entregar, hay que perder.
Y en este episodio puntual vemos cómo Dios prueba a Abraham y le pide algo que realmente no se pide en el resto de la Biblia. Yo creo que esto es un símbolo de lo que hizo Dios con Cristo, entregar a su único hijo, pero Dios sí lo entregó completamente, ¿sí? Y ahora vamos a ver más en esta historia porque es un paralelo de la crucifixión, pero también del dolor del Padre. El primero que muere acá, ¿quién es? El Padre. Siempre decimos murió Cristo, sí, pero el primero que muere en la Trinidad es el Padre. Porque no hay peor cosa que le pidas a un padre que es su hijo. Tócame cualquier cosa menos los hijos, ¿verdad? Y gracias a Dios que el único que entregó a su hijo fue nuestro Padre que tanto, tanto nos ama. Y aún así promete protección para nuestros hijos, ¿verdad? Dios es un Dios bueno. Amén. Pero el primero que muere en la ecuación, en la divinidad, si uno pudiera ver un poco el cielo, se da cuenta que el primero que sufre acá, el primero que siente la pérdida, es el Padre. Y el Padre sufre porque tiene que entregar lo más precioso, que es su Hijo. Y de alguna manera, esto es una analogía, un símbolo de lo que viene a ser después la cruz. Incluso los 3 días que Jesús pasa en la tumba son 3 días de mucho dolor para el Padre mientras estaba en la tumba. Ver a su hijo sufrir, ver a su hijo sepultado, hasta que no resucita, el Padre no lo ve en victoria. Y acá Abraham sufrió cuando Dios se lo pide, sufrió 3 días. Estuvo en una tumba interna. Imagínense lo que habrán sido esos 3 días para Abraham. Tengo que llegar al monte y lo tengo que sacrificar. Me lo pidió Dios. Hasta ahora todo lo que Dios me pidió lo tuve que hacer. Y Abraham en su corazón ya murió, sufrió la pérdida de lo más precioso que tenía, de lo que dependían todas las promesas. Y para que Dios nos bendiga, muchas veces sufrimos pérdidas. Y funciona de esa manera. Y si hay pérdida o hay un área donde tú dices, acá más que ganar estoy perdiendo. A veces es en lo económico, uno enseguida lo relaciona, ¿no? Y es así a veces, porque si viene una gran bendición económica, vas a pasar por algunas tumbas. Nosotros decimos gracias por la tumba. A nadie nos gusta, no creo que Abraham haya dicho gloria a Dios, tengo que sacrificar a mi hijo, ¿no? El dolor, las tumbas expresan el dolor de una pérdida, de algo que en vez de estar ganando, mientras estoy en el camino de Dios, estoy perdiendo. Pero tranquilos y tranquilas que cuando hay pérdida y estás en el camino de Dios, Dios te va a recompensar de forma multiplicada. Dios nunca te deja una pérdida. Gloria al Señor. Así que la muerte representa esa pérdida, ¿verdad? La muerte representa ese sentido de cómo he perdido en este área, ¿no? Qué mal que me ha ido en este área. Los cristianos no tenemos que caer en la trampa que si nos está yendo mal en un área es porque Dios nos va a dejar. Dios nunca te va a dejar en el área que te está yendo mal. Al contrario, Dios va a cumplir la promesa en ese área. Pero hay que experimentar la muerte, la pérdida, para luego dar frutos, y frutos en abundancia. Abraham aprendió la muerte, aprendió lo que era el sacrificio. Sacrificio. Ahora, quiero que podamos ver la muerte como algo mejor. La muerte, hablo de pérdida en este caso, como algo mejor, no tanto como algo malo. ¿Sí? Porque Abraham la entendió. Le costó, fue muy difícil, no sonrió, pero vio lo que Dios le estaba pidiendo como algo que Dios iba a hacer algo en eso. Que Dios no se iba a quedar de brazos cruzados. Y que Dios siempre sabe, escuchen esto, Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Dios no te da ninguna prueba que no puedas pasar. Dios sabe lo que está haciendo. Y si tú puedes hoy ser como Abraham en este sentido y pedirle a Dios, Señor, dame esa fe, porque a mí un poquito me falta, ¿no? En la prueba. Abraham ya estaba pulido por eso, por Dios, y pudo entender la muerte y el sacrificio. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Un salmo, Salmo 50, verso 14, 15 en adelante, dice lo siguiente:
sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrificio, de alabanza, de entrega, de pérdida, uno diría, pero con Dios nunca se pierde, ¿sí? Verso 15, y esta es una promesa de Dios: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Este es un salmo de Asaf, no es de David. Y Asaf era un levita y profeta en el templo, uno de los directores de alabanza, como mis hermanos acá, como el hermano David, ¿sí? Directores de alabanza. Y el nombre de Asaf era curioso. ¿Saben lo que significa Asaf en hebreo? No. El que se congrega, el que se junta, como ustedes. ¿Cuántos son Asaf en esta tarde? Amén. Entendemos lo que Asaf entendió: el sacrificio. ¿Sí? El hecho, la importancia que hay en el sacrificio. Y Dios, cuando uno sacrifica, cuando uno sufre esa pérdida, Dios va a responderte en la angustia y te va a honrar. Amén. Así que primero muerte, pérdida, ¿está bien? Primero, si queremos ver algo multiplicado en nuestras vidas, en ese área, en el área donde más Dios nos va a bendecir, es en el área que más Dios nos va a probar. En el área que Dios más nos va a bendecir, es en el área que Dios más nos va a probar. Yo me casé, mi esposa, los dos dijimos vamos a tener 5 hijos, queríamos tener 5 hijos. ¿Sí? Sí, pero paramos en 2. Ahora van a venir los otros 3, a ver, no sé. Bueno, ahora tenemos al perro, ¿cuenta como hijo o no cuenta? ¿Sí? 3, ya vamos por 3. Y los hijos no llegaban nunca. Nos probó muchísimo Dios en ese área, y aun cuando vinieron hubieron pérdidas también allí. Pero ahora Dios nos bendijo abundantemente con los hijos que Dios nos quiere dar. Y les puedo asegurar que se disfruta la bendición de Dios como pocas cosas en la vida, ¿sí? Lo que tú más vas a disfrutar es la bendición de Dios. Por eso Dios te está probando. Y probó Dios la fe de Abraham. Y le dijo: hay que morir. Y Abraham estuvo luchando con esto, pero lo aceptó, entendió que Dios iba a hacer algo, y por 3 días estuvo en una tumba él, y poniendo en una tumba a su hijo Isaac, tal como hizo el Padre con Jesucristo. Segundo punto, vamos a leer Génesis 22. ¿Cuánto estamos bien con Génesis 22? Amén. Verso 8 en adelante, Génesis 22, verso 8 en adelante, dice la Biblia: después de que Isaac le pregunta: todo muy lindo, ¿sí? Pero no veo el sacrificio. Y Abraham responde con fe, y así tenemos que responder nosotros: Dios proveerá. Diga conmigo: Dios proveerá. Falta, pero Dios proveerá. Se me están derrumbando un par de áreas, pero Dios proveerá. Gloria al Señor. Jehová diré. Jehová nunca se desentiende. Dice verso 8: Dios proveerá que un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Tenía que tener fe Abraham, estaba yendo a un monte, no sabía lo que le esperaba. Así que ambos siguieron caminando juntos. Digan conmigo: siguieron. Vamos, fuerte. Yo sé que está lindo la sombrita, pero siguieron caminando. Muy importante. Ese es el segundo punto. Seguir caminando. Siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham, ¿qué hizo? Construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac. Ahora imagínense esto. Esto es tremendo lo que pasó acá. Lo estaba atando a su hijo en el altar para sacrificarlo. Abraham estaba convencido que Dios proveerá. Que Dios proveerá. Lo puso sobre el altar encima de la leña, verso 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: aquí estoy. No hagas ningún daño
no hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Diga carnero enredado en el matorral. Vamos, el carnero enredado en el matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios va a proveer. Cuando empiezas a sufrir pérdida, cuando empiezas a morir en un montón de áreas, donde Dios te pide, ¿sabes qué? Hay que morir en esto, hay que morir en lo otro, y empiezas a perder más que a ganar, estás en el camino del Señor, dices, sí, ¿y dónde está la bendición? Lo segundo que hay que hacer, después de aprender a morir, porque morir, hay que aprender a morir, ¿sí? Hay que aprender a morir, para morir bien y no resucitar a cada rato. Yo estaba tentado, porque el segundo paso es caminar, ya conmigo caminar, hay que mantenerse caminando. So, eres un muerto que camina. Yo le quería titular al sermón The Walking Dead. Sí, los muertos caminantes. Y así tiene que ser un cristiano, tiene que ser un Walking Dead. Un muerto que camina. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Vivo o muerto? Ya no vivo. Mas Cristo vive en mí. Si queremos ver la vida del Señor, pues hay que ser un walking dead. Tienes que morir, pero tienes que seguir caminando. Morir primero, segundo, seguir caminando. Ahora, uno dice, bueno, ¿y seguir caminando? No, te quiero decir esto. Seguir caminando en tus pruebas más difíciles. No en los momentos solo de bendición, porque es fácil caminar en los momentos de bendición. Dios quiere que caminemos en las pruebas más duras, en los momentos de más dolor. Abraham supo seguir caminando. ¿Qué pasa con los creyentes muchas veces de hoy día? No ustedes, gracias a Dios, pero allá por la Andrómeda, como siempre digo, hay algunos creyentes que ante el fuego de la prueba, ¡pras!, se detienen. Y lo que tenemos que hacer es seguir caminando. Es vital esto, porque si no la prueba se repite, si no el problema persiste. Pero si yo quiero ver la multiplicación, mientras estoy en profundo dolor y no veo la mano de Dios, lo único que veo es dolor, tengo que aprender a seguir. Entonces aprendo a morir y después a caminar mientras estoy muerto. Es difícil que un muerto camine, ¿no? ¿Sí? Desde un Cristo sí se puede caminar estando muerto. Amén. Sí. Tienes que seguir caminando en las pruebas más difíciles, en el dolor, en los momentos donde te falta. No hay que dejar de caminar con Dios. Amén, ¿estás conmigo? Sí, entonces voy a seguir caminando. Voy a seguir caminando. Tercer punto, voy a construir un altar. Morir, caminar y construir. Altar. Altar. Morir, caminar y el altar. Aun cuando todo se te va derribando en la vida cristiana, lo único que no se tiene que caer en nuestras vidas es el altar. Se pueden derribar otras cosas, pero el altar tiene que estar construido. Yo tengo que en ese proceso saber que el altar tiene que estar en pie. Y lo que hizo Abraham es construir ese altar. Saber que tenía que adorar a Dios en el medio de la dificultad. Entonces no es solo caminar, es también adorar al Señor, ¿sí?, en el medio de este dolor. Abraham ofrece lo más precioso que tenía. En el momento más duro ofrece lo más precioso. En la prueba no es tiempo para dar lo menos, lo pobre, lo que no, los desganos, es para dar lo mejor, el mejor servicio, la mejor adoración. Es lo que Dios quiere en los momentos de más dolor. ¿Sí o no? Cristo ofreció adoración al Padre con su sacrificio. Fue el sacrificio más grande, pero fue el más grande acto de adoración. Abraham agarra, construye el altar y lo pone ahí a Isaac, ya crecidito. Y yo no veo ninguna escena rara acá, ¿eh? No sé ustedes, pero Isaac no empezó a patalear, dijo, papi, te volviste loco.
¿sí? Te voy a denunciar, te imagino si eso pasaría hoy, ¿no? Abraham estaría preso y no saldría hasta el día de la fecha. Menos mal que pasó en aquel tiempo y Dios no permitió que eso ocurra. Vuelvo a repetir, es un único evento en la Biblia. Dios nunca pide que sacrifiquemos a los hijos. ¿Sí? Nunca. Pero en este caso Él quiso mostrar como un símbolo lo que iba a pasar en la cruz. Lo que sí Dios hizo y que Abraham se salvó de hacerlo. Porque Dios, ¿qué hizo? Proveyó. Lo pone Abraham a Isaac, a su hijo, ahí arriba a la leña. Isaac se habrá acomodado. Dijo, a ver si muero, por lo menos está un poco más cómodo, ¿no? Con los palos incrustados acá. Lo ata y levanta el cuchillo. Y Dios provee. No veo yo a un Isaac traumado, ni a un padre traumado en el resto de la historia. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros como padres damos lo mejor a Dios, nuestros hijos nunca se van a traumar, sino que van a seguir ese buen ejemplo. ¿Amén? Sí, amén. Isaac no terminó traumado, Isaac terminó entendiendo que su padre era un hombre de fe. Y Isaac no se acuerda tanto del altar como se acuerda del milagro, del carnero enredado. ¿En dónde? Matorral. Ahí está la cruz. Ahí vemos a Cristo enredado, a Cristo entre los latigazos. Y ese es un símbolo de Cristo yendo a la cruz. Ese carnero que no pudo librarse de Jesús. Jesús fue azotado. El carnero enredado en el matorral. Cuando pasas por una prueba, sigues caminando y vas al altar rendido, no te queda otra. Dios te deshizo prácticamente en la prueba. Te sacó todo. Te quedaste sin aire, pero en ese momento es donde Dios te puede dar todo lo que necesitas. Amén. Y te da el carnero, que es la respuesta a todas tus necesidades. El carnero enredado en el matorral es Jesucristo, que va derecho a la cruz por nosotros, a ocupar nuestro lugar. Y nosotros como Isaac salimos de ahí, y Cristo toma nuestro lugar. Jesús es ese carnero, yo me lo imagino enredado allá, y que hasta lo llamó a Abraham como diciendo, aquí estoy, listo para que me sacrifique. Cristo es la respuesta para toda esa falta, esa pérdida que tú has sufrido. Si tú te mantienes caminando y llegas al altar, te vas a encontrar con alguien. Ahora, si te quedas por mitad de camino, ¿dónde estaba la provisión? En el monte Moriah. La provisión estaba ahí. Si nosotros no llegamos al monte, no encontramos la provisión. Nos quedamos con ese sabor. Dios no me proveyó. Dios no hizo conmigo lo que me prometió. Pero para ver al carnero en el matorral, tengo que seguir caminando hasta el altar. Y en el medio de mi dolor, quizás en el momento más profundo de tu dolor, pero tú estás ahí, estás en el altar, estás adorando, estás buscando, Dios te pone a Cristo ahí diciendo, es todo lo que necesitas. Amén, aleluya. Jehová Jireh, Dios te va a proveer. Y algo que me gusta de ustedes es que ustedes siguen caminando. A veces nos pasan cosas, andamos abofeteados, como sea, ¿sí? Pero ahí seguimos caminando. Yo doy fe de que esta es una iglesia fiel, que a pesar de las dificultades y de los problemas, siguen caminando. Muchas veces algunos andan con la muerte, que transpiran muerte de que Dios está sacando cosas, no muerte espiritual, están vivos espiritualmente, pero están sufriendo procesos de pérdida, pero están ahí caminando, ¿sí? Siguen adelante, llegan al altar. Los 3 días son símbolo de esos 3 días que estuvo Cristo en la cruz, en la tumba, y luego ¿qué pasó? Cristo resucitó. Por eso es tan importante pasar estos procesos, esos 3 días,
esos momentos de dificultad, siguiendo paso a paso ese camino que Dios trazó para nosotros hasta llegar al altar. Y en el altar ahí uno entrega su vida, ya no tiene más nada que entregar, entrega lo que Dios le pide, y ahí es en el momento en donde Dios le da al carnero, a Cristo. ¿Cuántos estamos contentos que ahí está el Señor? Amén. Amén. Alguien Amén. te está esperando al final de esta prueba, se llama Jesús. Gloria a Alguien te Dios. está esperando al final de este momento difícil, se llama Jesús. Te puedo decir, no pares de caminar, sigue hasta el altar, Amén. sigue hasta el altar. Sé que es un sacrificio, sabemos, yo he experimentado un montón de esos, pero lo único que sé es que al final del camino me encontré con Jesús. Gloria a Y ahí Dios. Dios me proveyó todo lo que necesitaba, y lo mismo es para cada uno de nosotros. Sigue caminando, la prueba no te va a hundir. Hay un carnero esperándote para que sea la provisión que tú necesitas. Amén. Amén. Dile gloria al Señor. Gloria al Señor. Por último, viene el momento. Si llegaste al altar y te encontraste con Cristo, si pasaste la prueba, si seguiste caminando, viene el momento de la multiplicación. Decimos, sí, ese es el momento que quiero. Yo también, ojo. Pero es muy importante pasar por esos 3 días, desde la muerte hasta el altar. Sigo caminando. Y ahí viene la multiplicación. Génesis 22, 14. Después que sacrifica el carnero, dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor, será provisto. Amén. ¿Dónde? Aleluya. En el monte del Señor Aleluya. será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham. No quedó la cosa ahí, porque la cosa no termina con terminas tú muerto, ¿verdad? Y Cristo sí, está bien, te suplió, pero terminaste así, ¿verdad? Ya no quieres más, necesitas, ¿verdad?, que te den un tanque de aire, quedaste destruido. No, Dios nunca te deja en una situación de destrucción, no te deja debilitado. Dios te va a multiplicar. Amén. Luego el ángel volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré, diga conmigo, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Así van a ser tus bendiciones, amén. Gloria a Dios. En el área donde hay pérdidas, aguanta, camina, sigue con el Señor hasta el altar, y ahí vas a empezar a ver bendiciones incontables. Después que des el carnero, después que te encuentres con Cristo, ese símbolo en el Antiguo Testamento, Dios te promete, y le prometió a Abraham, bendiciones incontables, una descendencia incontable. Multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Amén, Dios. Porque encima de eso, vas a conquistar a tu enemigo, al que te azotaba. Lo vas a conquistar. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y mediante tus descendencias, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque has llegado al monte y te encontraste con ese carnero. Porque has obedecido, has seguido caminando. Vas a tener bendiciones multiplicadas en ese área donde sufriste. ¿Cuál era el área donde Abraham sufrió? ¿El dinero? No. Abraham era de estos buenos. Abraham era bueno, le daba al Señor, ¿sí? Pero era judío Abraham. ¿Cuántos judíos andan mal? No, era el hombre, no tenía problema. Pero ¿cuál era el problema? La esterilidad de Sara y el hecho de que no podía tener hijos. Se lo dio Dios a los 100 años al hombre, y cuando se lo da, se lo pide.
le pide en el área donde él más había batallado, pero por donde iban a venir las mayores bendiciones. ¿Te ataca Dios en la salud? Prepárate a seguir caminando, a llegar al altar, a encontrarte con Cristo, el que por su llaga fuiste sanado, y a ser una fuente de sanidad. Y que Dios te use en dones de sanidad para bendecir a otros. ¿Están conmigo? Amén. Qué precioso es el Señor. Dios te multiplicará. Amén. Dice la Biblia en Hebreos 11, verso 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volver a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esa palabra? Amén. Amén. El poder de la resurrección es lo que hace que se nos multipliquen los descendientes. Jesucristo, cuando resucita de los muertos, ¿qué hace? Cosecha muchos hijos para la gloria de Dios. ¿Están conmigo? Digan conmigo: Señor, recibo ese poder de la resurrección. Y voy a ver multiplicación en mi vida. Vamos, dígalo: voy a ver multiplicación en mi vida y en mi descendencia. Y el enemigo será vencido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ponte de pie en esta tarde. Vamos a orar, finalizar el servicio. Nosotros tomamos un momento para orar. Cierra tus ojos donde estás y vamos a pedirle al Señor que Dios se mueva. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Y yo te pido especialmente por aquellos que están sufriendo dolor, sufriendo pérdidas, para que tú en esta tarde les levantes los brazos, Señor, y les muestres el camino para que sigan caminando, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, y lleguen a la meta. La meta no es la multiplicación, la meta es el altar. La meta es donde está Jesús. La meta es llegar a la cruz y encontrarte con Cristo. Y en Cristo Dios te va a proveer todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Señor, vemos el carnero atado en el matorral, enredado en el matorral. Vemos a Cristo y por su llagas eres sanado en esta tarde. Por su muerte eres bendecido en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en cada área. Dios va a recompensarte abundantemente por esas pérdidas y te va a dar de forma multiplicada. En el nombre de Jesús, recibe en esta tarde ese poder de la resurrección. Después de los 3 días Jesús resucitó de entre los muertos y vio multiplicación de hijos. Por eso en esta tarde suelto sobre tu vida y tu casa el poder de la resurrección de Cristo. Di conmigo: gracias Dios, lo recibo, lo creo en el